Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del Club de Lectotejeduría que hemos propuesto para el 2021 desde Bienestar Universitario. Acordémonos que este club, la esencia del club, es poder tejer y escuchar las lecturas a la vez, para poder practicar estas dos actividades al tiempo. Vamos a continuar nuestra lectura de Bartleby el Escribiente de Herman Melville, ese gran viajero que introducimos en la primera sesión y cuyos datos biográficos dimos algunas vistas o pinceladas de esa gran vida que tuvo Herman Melville en el Nueva York del siglo XIX. No solo Nueva York, sino Estados Unidos y el mar Atlántico, pues él viajó por barco durante muchos años hasta que decidió al regreso convertirse en escritor a partir de los relatos que escuchaba de marineros y de gente de los puertos y mercantes de la época. Entonces, pues espero les guste, espero disfruten esta sesión y vamos a continuar leyéndolo, ustedes allá en sus casas, a su propio ritmo y yo acá con las lecturas que he venido preparando en voz alta para ustedes. Espero estén tejiendo algo mientras proseguimos con la lectura de esta gran obra, Bartleby el Escribiente, que fue, digámoslo así, precursora o alguno de los precursores de un escritor como lo fue Kafka o esa gran, digamos, mención que hace Borges en el siglo XX de este escritor y sobre todo de este librito de Herman Melville, Bartleby el Escribiente. Entonces vamos allá. Gingernut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos 12 años de edad. Su padre era un carretero que ambicionaba ver a su hijo antes de morir trabajando en los estrados de un tribunal y no sentado en una carreta. Por ello lo envió a mi oficina en calidad de estudiante de leyes, mensajero, limpiador y barrendero a razón de un pago semanal de $1. Tenía un pequeño escritorio para él, pero no lo usaba mucho. Por el contrario, en su cajón almacenaba con curia una vasta colección de cáscaras de nueces de todo tipo. En efecto, para este ingenioso muchacho, toda la noble ciencia del derecho estaba contenida en una cáscara de nuez. Entre las principales tareas de Gingernut, y siendo una de las que atendía con mayor celeridad, estaba la de ser el proveedor de pasteles y manzanas para Turkey y Nippers. Siendo, como es, el del copista de leyes un oficio más bien seco, ronco, mis dos escribientes tenían por hábito humedecer gustosos sus bocas muy a menudo con las Spitzenbergs que se consiguen en los numerosos puestos que se encuentran cerca de la aduana y el correo. También enviaban a Gingernut con frecuencia por aquellos pasteles, pequeños, planos, redondos y condimentados, de cuyo nombre él tomó el apodo que ellos mismos le pusieron. Durante las mañanas frías, en las que el trabajo se volvía más bien monótono, Turkey solía engullir estos pasteles como si de galletas se tratara. De hecho, los vendían de a 6 u 8 por penique, fundiendo el sonido de su pluma al escribir con el crujido de su boca al masticar. De entre todas las torpezas e imprudencias vespertinas de Turkey, la más grave consistió en haber confundido una vez el sello para una hipoteca con un pedazo de pastel de jengibre que en ese momento humedecía entre sus labios. A punto estuve de despedirlo en aquella ocasión, pero él supo apaciguarme haciendo una especie de reverencia oriental y diciendo: «Con todo respeto, señor, he sido ya bastante generoso al proveerle de implementos de oficina a expensas propias». Mis ocupaciones habituales, las de cazador de títulos de propiedad y escribano de todo tipo de documentos recónditos, aumentaron considerablemente después de asumir el cargo de consejero de la Corte de Justicia. Ahora había una enorme cantidad de trabajo para los copistas, y ya no bastaba con presionar a los empleados que trabajaban para mí, sino que se hacía necesaria una ayuda adicional. En respuesta a un aviso clasificado, apareció una mañana un impasible joven a la entrada de mi oficina, estando la puerta entreabierta, puesto que era verano.
Me parece ver ahora esa figura, pálidamente impecable, piadosamente respetable, incurablemente desamparada. Era Bartleby. Después de cruzar un par de palabras acerca de sus aptitudes, lo contraté, feliz de contar entre mis empleados a un joven de un aspecto tan singularmente sosegado que yo creía que podía incidir beneficiosamente en el temperamento nervioso de Turkey y aquel irascible de Nippers. Debía haber declarado mucho antes que mi despacho se encontraba dividido en dos partes por unas puertas vidrieras. Una de esas puertas era ocupada por mis copistas y la otra por mí. De acuerdo a mi estado de ánimo, yo decidí abrir o cerrar dichas puertas. Resolví asignarle a Bartleby una esquina al pie de ellas, pero justo del lado mío, de tal forma que pudiera tener cerca a ese silencioso hombre para atender a mi llamado en caso de que cualquier eventualidad insignificante debiera ser cubierta. Situé su escritorio cerca de una pequeña ventana que había en esa parte del despacho. Una ventana que en otros tiempos ofrecía una vista lateral a ciertos patios traseros más o menos sucios y a unos muros, pero que, debido a subsecuentes edificaciones, no ofrecía ya vista alguna, si bien proporcionaba algo de luz. A 3 metros del vidrio de la ventana había una pared, y la luz bajaba desde muy lejos por entre dos edificios, como por una pequeña abertura en una bóveda. Para mejorar aún más dicho arreglo, le brindé a Bartleby un alto biombo verde que le permitiera aislarse por completo de mi vista, mas no sustraerse de mi voz. Y así, en cierto modo, fueron conjugadas la privacidad y la convivencia. Al principio, Bartleby realizó una cantidad extraordinaria de manuscritos. Parecía empacharse con mis documentos como si mantuviese hambriento de cosas por copiar. No hacía pausas para comer. Trabajaba de día y de noche, bajo la luz del sol y de las velas. Yo me habría deleitado con esa dedicación si tan solo él se hubiese mostrado alegremente laborioso, pero escribía en silencio, pálidamente, mecánicamente. Por supuesto, es cualidad indispensable de un copista que verifique la exactitud de sus copias, palabra por palabra. En las oficinas donde hay 2 o más escribientes, se ayudan mutuamente en este aspecto, leyendo uno de la copia y el otro del original. Es un procedimiento aburrido, desgastante y letárgico. Supongo que para ciertos temperamentos sanguíneos habrá de resultar completamente intolerable. Por ejemplo, no puedo imaginarme al enérgico poeta Byron sentado alegremente al lado de Bartleby, examinando juntos algún documento legal de, digamos, unas 500 páginas escritas cuidadosamente y con letra tupida. En el ajetreo de las jornadas yo solía, de vez en cuando, ayudar un poco comparando por mi cuenta alguno que otro documento, llamando a Turkey o a Nippers para que me asistieran en este propósito. Uno de mis objetivos al situar a Bartleby cerca de mí, tras el biombo, consistía en sustraerme de esas labores triviales. Creo que fue hacia el 3er día de su permanencia conmigo, y previo a que apareciese cualquier necesidad de revisar sus propios manuscritos, cuando, encontrándome con prisas para terminar un pequeño asunto que traía entre manos, llamé abruptamente a Bartleby. En medio de mi premura y natural presunción de una respuesta inmediata, me senté en mi escritorio con la cabeza puesta sobre el documento original y el brazo derecho extendido, de algún modo entregando nerviosamente la copia para que, apenas apareciera, Bartleby la tomara y se dispusiera a trabajar sin demoras. Con dicha actitud me senté a mi mesa cuando le llamé, manifestando rápidamente qué era lo que necesitaba de él, esto es, examinar conmigo un pequeño papel. Imaginarán mi sorpresa, no, mi consternación, cuando, sin moverse de su lugar privado, Bartleby replicó, con una voz particularmente suave y firme: «Preferiría no hacerlo». Permanecí sentado un momento en perfecto silencio, recomponiendo mis asombradas facultades. Inmediatamente se me ocurrió pensar que mis oídos me habían jugado una mala pasada,
o bien que Bartleby había malinterpretado lo que yo había dicho. Repetí mi requerimiento en el tono más claro que pude, pero igual de clara llegó la misma respuesta de antes. Preferiría no hacerlo. «Prefiere no hacerlo», dije yo, haciendo eco de sus palabras, terriblemente alterado y atravesando la habitación rápidamente. «¿Qué significa eso? ¿Está usted delirando? Necesito que me ayude con esta forma. Tome». Y se la lancé enfrente. «Preferiría no hacerlo», dijo él. Le miré fijamente. Su rostro permanecía impasible, sus ojos grises, tenuemente calmos. No mostraba ni una arruga de agitación. Si al menos se hubiera visto el menor signo de incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia en sus modales. En otras palabras, si hubiese habido algo ordinariamente humano en él, sin duda yo le habría despedido violentamente de mi oficina. Pero, tal como estaban las cosas, debía haber pensado mejor en arrojar a la calle mi pálido busto de yeso de Cicerón. Me quedé mirándole atontado por un momento, mientras él reanudaba sus propios manuscritos, y después volví a sentarme en mi escritorio. «Esto es muy extraño», pensé. «¿Qué debe hacer uno en estos casos?». Pero mis obligaciones me apuraban. Decidí olvidar aquel asunto por lo pronto y reservarlo para algún futuro momento de ocio. Llamé a Nippers desde mi lado del despacho y el papel fue examinado rápidamente. Algunos días después, Bartleby había concluido 4 largos manuscritos, siendo estos copias cuádruples de un testimonio rendido ante mí esa semana en la Corte de Justicia. Se hizo necesario examinarlos. Se trataba de un asunto importante y requería imperiosamente de la mayor precisión. Disponiéndolo todo de la mejor manera, llamé a Turkey, Nippers y Gingernut desde la otra habitación, con la intención de poner cada una de las 4 copias en las manos de mis 4 ayudantes, mientras yo leía del original. Disciplinadamente Turkey, Nippers y Gingernut tomaron asiento formando una fila, cada uno con su documento en las manos, y entonces llamé a Bartleby para que se uniera a este grupo tan interesante. «Bartleby, rápido, estoy esperando». Escuché el chirrido lento de las patas de su silla sobre el piso sin alfombra y pronto se le vio de pie junto a la puerta de su retiro. «¿Qué se requiere?» las copias, dije apurado. «Vamos a examinarlas. Tome». Y sostuve frente a él la 4ª réplica. «Preferiría no hacerlo», dijo él, y gentilmente desapareció detrás del biombo. Por un momento me convertí en una pila de sal, de pie ante mi columna de oficinistas sentados. Recuperándome, avancé hacia el biombo y exigí una justificación para tan extraordinario comportamiento. «¿Por qué se rehúsa?» «Preferiría no hacerlo». Con cualquier otro hombre yo habría volado fuera de mí en un arrebato de ira, desechando cualquier palabra adicional y arrojándolo ignominiosamente fuera de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no sólo me desarmaba inexplicablemente, sino que en un sentido asombroso me conmovía y desconcertaba. Empecé a razonar con él. «Son sus propias copias las que vamos a examinar. Le ahorrará trabajo, porque una sola lectura bastará para revisar sus 4 manuscritos. Es un procedimiento habitual. Cada copista está en la obligación de ayudar a examinar sus copias. ¿No es así? ¿No va a decir nada? Responda». «Prefiero no», respondió en un tono como de flauta. Me pareció como si, mientras yo hablaba, él fuera rumiando cada argumento que le presentaba, comprendiendo totalmente su significado sin poder contradecir las inevitables conclusiones. Pero, al mismo tiempo, alguna consideración mayor prevalecía en él para hacerle responder de la manera en que lo hacía. «¿Está usted decidido, entonces, a no atender a mi solicitud, una solicitud hecha de acuerdo con el uso y el sentido común?» Vagamente me dio a entender que, en este punto, mi razonamiento era preciso.
Sí, su decisión era irreversible. No es infrecuente que, cuando un hombre ha sido ultrajado de manera insólita y violentamente irracional, comiencen a tambalear sus propias creencias. En este caso, empieza por concluir vagamente que, por maravillosas que sean, la justicia y la razón están del lado contrario. Y asimismo, si están presentes por allí algunas personas desinteresadas, se volverá hacia ellas en busca de algún tipo de acicate para su propia mente perpleja. Turki, dije yo, ¿qué opina usted? ¿No estoy en lo cierto? Con todo respeto, señor, dijo Turki en su tono más parco. Creo que lo está. Nippers, dije, ¿qué opina usted? Opino que yo mismo debería ir y sacarlo a patadas de la oficina. El lector perspicaz advertirá aquí que, siendo de mañana, la respuesta de Turki fuera expresada en términos corteses y tranquilos, mientras la de Nippers fue iracunda. O bien, para repetir algo que dije antes, el feo humor de Nippers estaba de turno y el de Turki de descanso. Gingernut, dije, dispuesto a sumar hasta el voto más pequeño a mi favor. ¿Qué opina usted? Opino, señor, que él está un poquito loquito, respondió Gingernut con una sonrisa. Ya escuchó lo que dijeron, dije yo dirigiéndome al biombo. Salga de ahí y cumpla con su deber. Pero él no se dignó a responder. Yo ponderé el momento en medio de una amarga perplejidad. Sin embargo, una vez más las obligaciones me apremiaban. Resolví nuevamente posponer cualquier consideración en torno a este dilema para mi futuro tiempo de ocio. Con algo de dificultad nos la arreglamos para revisar los documentos sin Bartleby, aunque cada una o dos páginas, muy amablemente, Turki lanzaba opiniones acerca de lo poco común que resultaba este procedimiento. Mientras que Nippers, revolcándose en su silla con un nerviosismo dispéptico, se dedicaba ocasionalmente a soltar maldiciones entre dientes contra el imbécil detrás del biombo. Y por su parte, la de Nippers, esta sería la primera y última vez que haría el trabajo de otra persona sin recibir un pago por ello. Mientras tanto, Bartleby permanecía sentado en su retiro, desentendido de todo menos de su trabajo allí dentro. Bueno, espero les haya gustado la lectura de hoy. Llegamos, a un punto en el que podemos decirlo, el personaje principal, el dueño de la oficina de los copistas, que está pues trabajando para la Corte de Justicia, conoce a Bartleby, este personaje que entra como un nuevo copista dentro de esta oficina y que va a mostrarnos ese carácter de preferiría no hacerlo, que es, digamos, la frase central de toda esta obra y con la cual se va a formar esa locura o esa especie de personalidad extraordinaria que nos atrapa tanto de Bartleby precisamente y que va a tener que relacionarse y mediar con este personaje que narra todo en primera persona y va contando pues las peripecias y los acontecimientos un tanto trabajosos, trabados, que tiene esos encuentros, esos choques que tiene con esta personalidad de Bartleby. Él, el abogado, que es tan oficioso, que es un señor pues digamos del diario vivir, de estar de vuelta en vuelta, de trabajo en trabajo, de negocio en negocio, y que pues tiene a estos otros tres, a Turki, a Nippers y a Gingernut bajo su tutela. Y entra este nuevo personaje, Bartleby, el cuarto, y no encaja dentro de esta oficina, pero a la vez no puede, digamos, ya salir de esa narración en primera persona que empezó describiéndolo de una manera, digámoslo así, impasible, un poco sosegado, tranquilo, con ojos, digamos, grises, por así decirlo, un temperamento un tanto melancólico, pero también monolítico, que es algo que llegó para no irse nunca. Más o menos es así la cuestión que
que hemos leído hasta el momento. Entonces, bueno, espero sigan disfrutando de este acompañamiento, de esta lectura en voz alta, y que ustedes pues ya hayan leído la obra completa, o si no, si lo prefieren, pues seguir nuestras lecturas sesión a sesión, y ustedes vayan tejiendo algo y escuchando de manera pausada, ritmada, pues toda esta narración en primera persona que se hace pues necesaria para entender este personaje central de la obra de Herman Melville. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. No se olviden de llenarme el registro de asistencia, que pues yo se los mando por el grupo, y pues sigan viendo los tutoriales, sigamos pendientes de estas sesiones. Han sido un poco separadas, pero espero que más o menos cada 2 semanas, cada 15 días podamos tener una sesión de esta lectura para irla continuando constantemente. Bueno, no siendo más, nos llega la última sección, por así decirlo, de estas sesiones, y vamos a hacer la lectura de un poema, esta vez de Octavio Paz, que quiero compartirles para despedirnos. Entonces cuídense mucho, muchas gracias y hasta luego. Amor, bajo tu clara sombra quedo, desnudo de recuerdos y de sueños, sangre sin voz, latir sediento y mudo. Como la llama al aire, vivo en tenso aprendizaje de lucero. Vivas horas gozadas en tu espera hacen más puro el verbo de tu nombre. Bajo tu clara sombra nacen ojos y manos que se gozan con la caricia antigua de la tierra. Amor, dame tu voz, tu dulce, fiera voz, quemante y fresca. Voces nacidos de tu nombre digan del renovado imperio de las flautas y del talón dorado de la danza. Diga su voz mi voz, el alma su secreto, y amor su voz, terrible y pura. Amor, dame tu voz quemante que destruye. ¿Cómo dirá su carne que se dora al vegetal incendio de su vello? La voz con que saluda al verde día, el delirante mármol de la falda, sereno torbellino de la gracia, el aire estremecido, la luz noble, límites vivos de su geometría, y la serpiente rápida del pelo por la garganta de musgo y de piedra. Amor, dame tu voz, quemante y fresca, tu voz que me destruye y resucita, el reino de las flautas y la danza, la palabra de tierra de la tierra.